Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno queridos amigos, quiero comentarles que he estado un poco alejado de la plataforma de Facebook últimamente, bueno, y principalmente ha sido por mi trabajo. He tenido que estar preocupado en mis labores y por lo tanto estoy ocupado y no tengo mucho tiempo como para estar discutiendo o debatiendo ciertas cosas en las redes sociales. Y también me gustaría compartir un poco con ustedes esto, o sea, fuera de las redes sociales, de estas plataformas virtuales, queridos amigos y hermanos, existe una vida real en cierto sentido. Eso no significa que la vida virtual o la comunidad virtual no sea real, no, ustedes me comprenden, sino que existe una vida con responsabilidades y varias cosas que hay que hacer. Por lo tanto, estar constantemente en las redes sociales y constantemente preocupado por contestar comentarios, mensajes, etcétera, etcétera, a veces nos saca un poco de las responsabilidades, porque mejor debería llamarlo así en vez de vida real, sino de las responsabilidades en lo cotidiano, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, mi consejo en este día, comenzando este nuevo episodio, es que tengas esto siempre presente, siempre en mente, que las redes sociales no lo son todo. Claramente podemos expresar nuestra opinión, claramente podemos enseñar, o mejor dicho, tener o dar, esa es la palabra, o dar un servicio a otros, hablando sobre teología, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos y hermanos, tengan siempre presente esto. O sea, existen responsabilidades de las cuales debemos, valga la redundancia, hacernos responsables, estar preocupados en nuestras labores, en nuestros servicios como esposos, en nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, queridos amigos y hermanos, en este día quiero volver a hablar sobre algunos temas en nuestro país. Pasó lo de la votación por el apruebo y el rechazo. Las cosas quedaron allí, nos seguimos conversando, nos seguimos hablando, pero este tema es para largo. Son temas que debemos sí o sí tratar de meditar, poder hablarlos, también tratar de analizar la realidad, el entorno, el contexto que también nos rodea, que es muy, pero muy preocupante. Recuerda esto, si acabas de llegar a mi canal, ve un poco más abajo. Suscríbete a mi canal, también deja un buen like, me apoyas, me ayudas con un buen like. Y para aquellos que a lo mejor llevan tiempo, les ha gustado el canal, les gusta también, o les bendice, esa es la palabra, les bendice lo que se comparte o el contenido que se comparte aquí en este canal, quiero invitarte a que te puedas unir a la membresía para que puedas apoyar a lo mejor al canal de otra forma, ¿cierto? No es obligatorio, si no quieres hacerlo puedes seguir viendo los videos de igual forma, pero también a mí me ayudaría para que el canal crezca, ¿cierto? Así que, queridos hermanos, lo de siempre, si andas buscando literatura reformada, buena literatura reformada aquí en Chile, que los libros lleguen bien sellados, ¿cierto? Que la mercancía llegue bien, busca a mi hermano de Neuma Literatura, el cual lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Y también a mi hermano de Un Camino, o Librería es un Camino, algo así, pero voy a dejar los links más abajo. Lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram, y allí también puedes encontrar muy buena literatura, queridos hermanos, y estar enviando claramente a lo largo de nuestro país. Queridos hermanos, como dije, hoy vamos a seguir hablando o analizando un poco lo que ha estado sucediendo en nuestro país bajo una perspectiva reformada, cristiana, ¿cierto? Y a lo mejor los pasos que deberíamos dar, porque es preocupante, han estado sucediendo varias cosas que con el diálogo, la conversación, mejor dicho, al respecto de nuevos bonos, al respecto de un segundo retiro del 10%, hay otras leyes por allí, por detrás, que se quieren implementar. Y tienen que ver con nuestros hijos, tienen que ver con la educación sexual, tienen que ver con la moral, que lamentablemente en nuestro país la moral va decayendo poco a poco. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, y suscríbete un poco más abajo, así que vamos a darle. Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy me gustaría comenzar con una breve anécdota como para poder ir entrando, como se dice, en el tema.
Hoy salí a comprar con mi esposa al centro de Viña del Mar, aquí en la quinta región en Chile, para aquellos que son de otros países. Aquí en Viña del Mar se conoce mayormente por el Festival de Viña. Bueno, volviendo al tema. Gracias a Dios se ha abierto un poco más el comercio por el tema que ya no estamos en cuarentena, etcétera, etcétera. Y al comprar ciertas cosas nos subimos al bus para volver al hogar. Y al lado de nosotros había un chico conversando con una chica, hablando temas políticos, ¿cierto? Teorías políticas, etcétera, etcétera. Y bueno, debo decir que me molestó mucho. Me molestó mucho en el sentido de las cosas que decía, o sea, de las falacias que él hablaba, o se estaba, como se dice aquí en Chile, engrupiendo a esta niña que llevaba a un lado, ¿cierto? Hablaba un poco del marxismo, hablaba un poco de los poderes superiores, al más estilo de Salfate. Y bueno, es preocupante porque aquí podemos ver que lo que dice Gramsci en una frase que creo que es muy conocida, y para parafrasearlo, él habla de que el marxismo o el comunismo tiene que introducirse poco a poco dentro de varias instituciones y desde allí ir implementando una idea en la cabeza del otro, ¿cierto? Y vemos que estos jóvenes que han sido condicionados poco a poco por una ideología a través de institutos, a través de universidades y bueno, al respecto con jóvenes cristianos dentro de institutos bíblicos como también seminarios teológicos, estos jóvenes están siendo, como se dice, utilizados para poder hablar con otros jóvenes y así ir poco a poco plantando, como se dice, esa semillita de ese conocimiento falaz o esa ideología política que va en contra de la humanidad misma. Entonces es preocupante lo que estamos pasando aquí en nuestro país. También vemos cómo la moral poco a poco ha ido decayendo severamente. En la introducción hablé un poco sobre los bonos, hablé un poco sobre el segundo retiro del 10%. Que son temas que a lo mejor podríamos hablar en otro video. El tema es que detrás de toda esta parafernalia o toda esta cortina de humo, se están intentando implementar algunas leyes con respecto a los niños más pequeños o a la educación de los niños más pequeños, y creo que esto es importantísimo, esto es preocupante, esto es algo que no debemos dejar pasar, es algo que ya debemos tratar de implementar, o mejor dicho, no implementar, sino tomar medidas al respecto. No es posible que dentro de un Senado o dentro de un Congreso donde están aquellas personas que se eligieron democráticamente, hoy se estén creando leyes a escondidas para poder introducir ideologías de géneros que son contrarias al cristianismo, ¿cierto? Que son contrarias, y lo vuelvo a repetir, a la constitución humana, al ser humano mismo. Y es algo que debemos pensar, queridos hermanos. Hace un tiempo atrás hice un video sobre ESI, que tiene que ver con la educación sexual a temprana edad. Y la cosa va por allí, o sea, entre ESI, que tiene que ver con la ideología de género, y también un poco con el MAP. Si no has visto o no sabes qué es el MAP, voy a dejar el link al respecto sobre ESI y el link al respecto sobre el MAP un poco más abajo para que puedas comprender qué es. El MAP, queridos hermanos, es algo que ha estado pasando también en redes sociales, el tratar de abrir esta ventana de conversación sobre temas de pedofilia, sobre temas de personas adultas con niños más pequeños, y cómo esta ideología ha estado introduciéndose poco a poco de toda esta pluralidad de ideología de género. Y debo decir que es algo preocupante, queridos hermanos, y debemos poner atención a lo que está sucediendo en nuestro contexto, mucho más a un retiro del segundo 10% o mucho más a tener una gran cantidad de bonos para poder tener más dinero en nuestro bolsillo. Hay cosas mucho más preocupantes, mucho más importantes, queridos hermanos, en las cuales debemos estar preocupados. Me gustaría compartir con ustedes Romanos 1, 18 hacia adelante. Bueno, este versículo es muy conocido,
Pero me gustaría, a partir de este versículo, meditar ciertas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, escuchen bien, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Queridos hermanos, Romanos 1 del 18 al 32 son esos versículos. Como venía diciendo, queridos hermanos, es preocupante la situación política, la situación moral de nuestro país. Y mucho más mayor es la preocupación, y quiero dar un gran énfasis con esto, al falso evangelio que se ha estado predicando por años. Porque, debo decirlo, es un falso evangelio aquel que se preocupa de ciertas cosas y no del mensaje central que tiene que ver con Jesucristo como el centro, como el Salvador de nuestras almas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mensaje central desde Génesis a Apocalipsis. Y al no comprender el mensaje central, al no comprender de que el hombre cayó en pecado en Adán, caímos en pecado en Adán, por lo tanto todos nacemos en pecado y la justa ira de Dios está sobre nosotros. Es más, aquí en Romanos 1, del 18 en adelante, Pablo nos está mostrando de que el hombre es perverso, de que el hombre es un idólatra, de que el hombre busca en cierto sentido la perversidad y niega la verdad. Queridos hermanos, y ese es el Evangelio. El Evangelio nos muestra ¿qué? Nos muestra el pecado, nos muestra que hemos nacido en pecado y que la ira de Dios está sobre nosotros y que necesitamos un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo total y completamente conocido por todo el evangelicalismo en toda su pluralidad. Pero, lamentablemente, este mensaje ha sido un enganche para poder traer personas a las iglesias en las cuales no se les enseña la doctrina,
no se comprende el mensaje central y solamente se basa en que yo voy a Dios para que Dios me dé ciertas cosas, para que Dios saque a mis hijos de la drogadicción, para que Dios cambie a mi esposo alcohólico, para que Dios me dé un buen trabajo, para que Dios me dé un buen auto, para que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se habla del mensaje central y no se muestra al Cristo, el glorioso, el Rey de Reyes, como el mensaje central, queridos hermanos, donde podemos encontrar el descanso y la paz como hombres y mujeres pecadores, queridos hermanos. Este es un gran problema. Y al no existir un mensaje fiel a la Escritura, fiel a la palabra de Dios, no estamos siendo sal y luz del mundo. El que exista este contexto en el cual hoy estamos viviendo, tanta decadencia política y moral, tanta decadencia tras decadencia, hoy hablando sobre este tema de la educación sexual a temprana edad. Este tema de que ya a los niños de 2 años se les permita querer ser mujer o no querer ser hombre ni mujer, sino que quieran ser lo que ellos quieran ser. Es horrible, es horrible. Y eso precisamente que nosotros aborrecemos, eso que precisamente nosotros decimos, no, esto no puede ser, y que algunos creamos videos, algunos alzamos la voz, eso es culpa de nosotros como pueblo de Dios. Eso es culpa de la iglesia, porque la iglesia no ha sido firme en predicar el evangelio, en predicar el fiel mensaje del evangelio. No hay doctrina, no hay disciplina, etcétera, etcétera. Se ha abierto las puertas al liberalismo teológico. Se ha abierto las puertas ¿a qué? Al progresismo. Y hoy no queremos quedar mal con nadie, ¿cierto? Pero podemos firmar y poner nuestros nombres allí cuando un hermano pentecostal sale y alza la voz en contra de esta falsa moral, una moral pagana, una moral que no tiene nada que ver con la Escritura, y se firman y decimos nosotros no tenemos nada que ver con Kevin Valenzuela, ¿cierto? Pero al momento, cuando se habla del aborto, cuando se habla de estas leyes que hablan de la sexualidad a temprana edad, cuando se habla de la transexualidad, se habla de la pedofilia, se habla de tantas cosas, las iglesias hoy están calladas. Están calladas. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra de que tienen mucho más temor a los hombres que temor a Dios. Dios tenga misericordia, queridos amigos, ustedes que siguen este canal. Meditemos un poco en esto. Meditemos un poco en esto. El mensaje allí en Mateo 28 es claro. Dios nos llama a discipular a las naciones. No nos llama a ser buenos amigos que van por el camino, sino nos llama a denunciar el pecado y a llamar al arrepentimiento. Eso no le quita claramente que debemos ser amables, de que debemos mostrar amor contra el prójimo. No estoy hablando en contra del amor al prójimo ni nada por el estilo, porque claramente a lo mejor alguien que se sienta violentado va a decir, pero mira el tipo de evangelio que está predicando. No. Todo lo que nos está rodeando hoy en día como país es culpa también de nosotros. Es culpa de que no hemos sido firmes en nuestras convicciones. Es culpa de líderes, de presbíteros o ancianos, dependiendo de la denominación, que no han tenido pantalones, queridos hermanos, para poder decir no. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y no me importa el ejército que venga, no me importa la ideología que venga o los políticos que vengan, no. Nosotros vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y eso es lo que hoy falta. Si hoy en nuestro Congreso, si hoy allí en el Senado, se están promulgando leyes por detrás donde nosotros no podemos verlas, y estamos más preocupados por un retiro del segundo 10%, que claramente a algunos les puede ayudar, o nos pueden ayudar, ahí me incluyo, o preocupados de ciertos bonos, etcétera, etcétera, hay un cierto problema allí. Por lo tanto, amados hermanos, es tiempo de tomar medidas, es tiempo de decir las cosas como son. Claramente no vamos a caer bien a todos, eso es obvio. Por mi parte yo ya sé que a varios no les caigo bien. ¿Por qué? Porque algunos defienden mucho sus denominaciones
y evitan buscar culpables o buscar o apuntar a cierto liberal, a cierto neo-ortodoxo, a cierto progre o a cierto, no sé, comunista infiltrado dentro de sus filas, y prefieren defender esa denominación o esas denominaciones, siendo que esas denominaciones están siendo infieles a Cristo. Están siendo infieles a Cristo, esa es la palabra. Dios nos ayude. Estamos pasando por un tiempo difícil, tiempos difíciles, tiempos donde debemos tomar decisiones fuertes, firmes, y tiempos también donde debemos ir a los pies del Señor, tiempos donde debemos pedir al Señor primeramente por nuestras vidas, que Dios nos dé un verdadero arrepentimiento, una verdadera vida en santidad, y también pedir por lo que está sucediendo en nuestro país. No existe una muy buena visualización hacia el futuro en el contexto de lo que está pasando en nuestro país de forma política. Pero los que creemos que la iglesia es victoriosa, claramente sabemos que en el futuro la iglesia se levantará en victoria. Pero creo yo, y lo digo con responsabilidad, somos responsables aquí en el espacio y el tiempo. Nuestra responsabilidad como seres humanos, como hijos de Dios, existe una responsabilidad y debemos movernos conforme a la palabra de Dios. Debemos servir en este tiempo a lo que está sucediendo en nuestro país y ayudar a otros a poder ver la luz y tratar de salir de ese condicionamiento ideológico y político que hoy tanto pulula dentro de redes sociales, de institutos bíblicos, seminarios teológicos, etcétera, etcétera. Esto lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo. Así que, queridos hermanos, les invito a poder analizar el contexto, les invito a ir más a la palabra de Dios, les invito a ir a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo para que nos ayude en este tiempo peligroso. La semana pasada creo que hice una entrevista con mi hermano Alessandro sobre temas cómo fue lo que sucedió en Venezuela, cómo fue la decadencia, en qué quedó la iglesia, cuál fue su postura, y allí podemos ver que la responsabilidad en cierto sentido es nuestra como iglesia de lo que pasa en nuestro país, el no ser sal y luz de este mundo que necesita de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, les invito a suscribirse un poco más abajo, también les invito a que dejen un buen like, que también si desean unirse a la membresía, muy bienvenido, y que también compartan este material. Dejaré varios links abajo, queridos hermanos, y algunos videos por aquí o por allá, para que puedan seguir viendo el material aquí en Presbiteriano Confesional. Así que nos vemos hasta otro nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.